diputado Juan Diego Vázquez realizó fuerte cuestionamiento sobre la baja ejecución del presupuesto del MOP durante la consideración de un crédito adicional. Mira tú qué peligroso, porque a escasos que 20 días, perdón, ni 20 días, 11 o 12 días, 11 días del cambio de gobierno están pidiendo un crédito adicional. ¿Pero un crédito para quién? ¿Para el nuevo ministro? 2.272 millones, perdón, 2.272.089,00 centavos. Escuchemos aquí lo que dice Juan Diego Vázquez, una de las últimas arremetidas de este gobierno y una de las últimas arremetidas de Juan Diego como diputado. A mí me genera mucha preocupación el tema de los créditos adicionales, porque no podemos por un lado decir, desde el punto de vista del gobierno central, sobre todo luego de la incorporación del concepto de la cuenta única del Tesoro, que entran ingresos nuevos, pero que a la vez no hay para pagar otros compromisos. Pues no hay ingresos nuevos, porque yo no puedo decir, esto entró nuevo, lo uso para pagar esto, aunque todas las obligaciones son viejas. Entonces yo sobre esa base quisiera consultar inicialmente. El ministro de Obra Pública, Rafael Sabonge, y me sumo a las palabras de la diputada Vallarino, de que yo estaba aquí sentado por 2 años y le he visto a usted en 9 de 10 ocasiones y al ministro prácticamente en ninguna. Lo que demuestra, bueno, por supuesto, ¿no?, la cobardía y la falta de capacidad de hacer respuesta a esas preguntas. Excelente palabra, cobardía y falta de responsabilidad. Pero lo que quiero consultarle es, luego de que él dijera que hay 320 millones aproximadamente en cuentas por pagar, y esta cuenta de saldo en banco se genera por operaciones generales de la institución, ¿cómo ustedes determinan qué cuenta sí y qué cuenta no? ¿Y por qué el crédito se le da la prioridad a esta compañía cuando solo viendo en una visión rápida, sucinta, del contratista visible, todos tienen importante cantidad de millones de dólares por pagar? Y esta es una suma que, digamos, comparado con los 320 millones en deuda es insustancial, 2 millones. ¿Por qué no ver cómo construir o cómo aplacar otras deudas por encima de esta? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso a lo interno, señora viceministra? Tiene la palabra la señora viceministra. Señora Benicio Robinson. Honorable, gracias por la pregunta. Para aclarar estos montos, nunca aclaran bien. O este recurso se está utilizando de un fondo que existe de electrificación rural. Es un fondo, es una cuenta CUT que nosotros por ley le tienen que depositar, por decir así, a esta cuenta del Tesoro Nacional, y lo que ha solicitado la Oficina de Electrificación Rural a través del Ministerio de Obras Públicas es poder utilizar una parte de estos recursos para hacerle frente a gestiones de cobro que, como ustedes ven, son proyectos o contratos de vigencia 2018 en el cual ya prácticamente están culminados, y nosotros nos guiamos mucho por la vigencia de las cuentas o por el tiempo que ha estado presentado estos proyectos. Adicional, nosotros necesitamos interconectar varios de los distritos que están dentro de estas provincias, dentro de los contratos, para poder terminar al 100% esta obra dentro de electrificación rural. Pero sí, los fondos vienen de la cuenta CUT, que tiene fondos dentro del Tesoro Nacional para poder ser utilizados. ¿Y por qué no fueron utilizados de forma anterior? Continúa el diputado. Inicia. Gracias, presidente. Viceministra, ¿cuánto es la ejecución a hoy o a mayo con la que el Ministerio de Obras Públicas está presentando o planteando finalizar? Porque en abril estábamos en menos del 20% en ejecución en inversión. Todos sabemos lo que la norma indica de la que ustedes pueden o no pueden terminar de ejecutar, pero igual ese 20% es muy por debajo de lo que ustedes deberían haber podido terminar de ejecutar. Y quedamos al final con el debate eterno entre que sí, el Ministerio de Obras Públicas no puede ejecutar debidamente, o el Ministerio de Economía y Finanzas no da los recursos, y siempre estamos en esa discusión. Pero los números que al menos se reflejan a abril no le dejan a ustedes en una buena posición. Entonces quiero entender en mayo o a la fecha cuál es la realidad de esa ejecución. Continúa el viceministro. No, ¿qué te pasa, Benicio?
Sí, esto tiene una explicación, honorable. Nosotros actualmente en abril estaba en 18, según lo que ustedes tienen en la documentación de la Comisión de Presupuesto. Actualmente estamos en un 21%, pero esto tiene una explicación. Nosotros tenemos actualmente... No, y si estuviera allí Sabonge, créeme que también tuviera una explicación. Ese no para de hablar tampoco. El 65% de lo que es el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas es sobre proyectos llave en manos. Estos proyectos llave en manos se están pagos o van a ser pagos en lo que es el segundo y tercer trimestre del año. Por eso que ustedes ven que la ejecución del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas en este momento se ve como bajo, pero es que nosotros tenemos llave en manos que son pagos de 50% de avance y el 50% ya terminado. No hay nada de eso en este país, ni 50% de avance ni 50% terminado. Y encima de eso el mantenimiento tampoco hay en este país. Deje de mentir, que eso no es verdad. Por eso es que en este momento no se refleja una ejecución alta dentro del Ministerio de Obras Públicas, sino que lo van a ver una vez se paguen los llaves en mano en el segundo trimestre, que estamos hablando más de 100 millones de dólares, y en el tercer trimestre, que estamos hablando de unos 209 millones de dólares también en este año 2024. Por supuesto que no. Por supuesto que no satisface la respuesta. Claro que no. Continúe, diputado. Benicio. Gracias, presidente. Entonces, la forma en la que ustedes distribuyen estos pagos responde únicamente a lo que la Oficina de Electrificación Rural ha solicitado sobre los fondos que están disponibles. Esta oficina, para los proyectos que están en proceso, queda al día, queda con cuentas por pagar, quedan cuentas pendientes. ¿Cuáles son esos proyectos? No le creo. Continúe, la viceministra. Señor presidente, para responder dentro de la electrificación rural, le pido la palabra al ingeniero licenciado Alessandría, director de la OR, en donde puede responder sobre los saldos que quedan de los proyectos actualmente. Tiene la palabra de su nombre y el departamento. Sí, Leonardo, perdón, buenas. Leonardo Alessandría, director de la Oficina de Electrificación Rural. Estos proyectos que estamos en este momento solicitando este crédito adicional corresponden, corresponden a vigencia anterior que no fue posible tener los fondos para poder pagarlos. Y en este momento la única manera, y aquí usted puede ver, honorable, que nosotros no hemos tenido presupuesto de fondos locales para poder hacer frente a estos proyectos. O sea, pero a ninguno, pero a ningún proyecto. Todo está destruyéndose. A pedazos se viene cayendo todo. Carreteras, puentes, mantenimiento, etcétera. El presupuesto de la Oficina de Electrificación Rural se maneja un tanto separado del conglomerado del Ministerio de Obras Públicas, porque nosotros al venir de presidencia tenemos un presupuesto y tenemos un fondo, un centro gestor separado. Demasiada burocracia. Ministerio de Obras Públicas. Entonces, a eso, a lo largo de estos 5 años, hemos tenido presupuestos muy bajos, como por ejemplo este año solamente hemos tenido presupuesto de $750,000, de los cuales tenemos comprometido prácticamente todo. Y no se ve nada. Y en estos proyectos que estamos hablando, estos contratos que son de vigencia anterior, los contratistas al no recibir esos pagos pues dilataron las obras. Nosotros convencimos a los contratistas y ellos avanzaron a su costo, y en este momento, desde el año pasado, hemos estado solicitando créditos al MEF que no nos los ha dado. Y que no se lo merecen porque no han hecho nada. Y que el MEF después nos dio la sugerencia de poderlos utilizar a través del Fondo de Electrificación Rural, que dicho sea de paso, honorable, ya tiene en este momento $13 millones desde el año 2012 que se recauda el dinero que aporta. Pero es que hay que sacar la plata de todos lados, y no se ve
absolutamente nada. Yo no confío en este gobierno, pero para nada. Esa tasa de... Yo de verdad, yo he visto para mí todos los ministerios como gente mala. De verdad, como gente mala que odia a Panamá. Yo lo he visto así, yo los escucho, yo los veo como malos panameños que odian este país. Yo lo veo así. Los agentes del mercado y que nunca pudimos utilizar, o sea, no nos dieron presupuesto. O sea, para cuánto usar. odio. En un gabinete que fuimos, gabinete que se le llama V3. Cuánto odio aparentemente se ha visto, ¿no? En esta gestión hacia el país. De verdad. Poco transparente cada proceso. Dinero por aquí, dinero, millones, la danza de los millones, y yo no veo realmente aquí con estas declaraciones nada satisfactorio lo que está diciendo. Yo no le creo nada. El año pasado, en octubre, se aprobó podernos dar un crédito adicional y complementario, pero contra el Fondo de Electrificación Rural, cosa que habíamos pedido desde el día 1. Pero bueno, finalmente eso se aprobó, no dio el tiempo suficiente hasta diciembre de poderlo tramitar, y se tuvo que repetir otra vez este año. Ya pasó por el SENA y ahora está aquí en la Asamblea para ser aprobado por ustedes y poder honrar a estas empresas que han terminado ya sus obras. Como ven, casi todos están al 100%. ¿Dónde? ¿Dónde están las obras al 100%? ¿Dónde están las obras bien hechas? ¿Dónde está el mantenimiento? Todo el caliche, todas las áreas verdes alrededor de las obras. ¿Dónde está eso? Yo veo pura devastación, pura cosa horrible. Se ve sucia las obras como están. Solamente ahí falta unas cositas de un par de comunidades y con eso ya completaríamos lo que honestamente se les debe pagar para que ellos puedan seguir adelante con sus obras. No, claro que sí, a los contratistas hay que pagarles, pero realmente creo que los fondos, por ahí vi un video una vez vi un video, de verdad que me dio mucha risa, de un influencer que es muy común, ¿no? Que sale la plata, 1 millón de presidencia, luego baja al ministerio, ya no es 1 millón, son 500,000. Cuando va bajando, ya me entiendes, por ahí donde va, ¿no? Otros lugares. Continúa el diputado. Gracias, presidente. Pero se van a quedar más de 10 millones en esa cuenta, que están, para lo que le entiendo, paralizados y que el MEP no la quiere utilizar. Correcto, así es. Gracias, presidente. A mí me genera... Ahí está. No satisface, no me deja tranquilo.